Señor, como cada día abrimos tu palabra y rogamos siempre, habla a nuestros corazones, cambia nuestros corazones, haznos ver lo que necesitamos de tu verdad hoy para vivir de acuerdo con tu voluntad y no otra cosa. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en nuestra serie Los Romanos, justificados por la fe, y el tema de hoy, allá en el capítulo 13, vamos a ver tres versículos del 8 al 10, y se llama El amor es una decisión. Y suena bonito el nombre, pero en la práctica para nosotros el amor es un sentimiento, un afecto, algo que nos hace suspirar, no sé, sufrir, como quieras verlo, depende de la situación, ¿no? Pero ese es el amor del mundo. De hecho, generalmente cuando nosotros pensamos en el amor, vamos a pensar en cómo me aman a mí, ¿sí? Si yo estoy sintiendo amor del resto o no, y el resto puede ser una persona o muchas personas, etcétera. Pero el amor el Señor lo define de otra manera y lo definió y lo manifestó y lo glorificó en una cruz. Es para otros, es para todos aquellos que necesitan Cristo. Y esa es la tremenda muestra de amor que nos enseña justamente que es el amor. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, vamos a ver que a una iglesia que no mostraba mucho amor, Pablo les va a enseñar que el amor son puras acciones, ¿o no? Hay puros verbos ahí. El amor es sufrido y parte con eso. ¿Por qué? Porque no importa cuánto yo tenga que dar por ti, si te amo, eso voy a dar, sin importar el costo. Y entendemos un poco hacia dónde va el tema. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que a veces estemos flaqueando en nuestra fe, ¿qué necesitas para tener una vida firme en Cristo? Y podemos responder de muchas maneras aquí. Pero en el momento de la debilidad, necesitamos un montón de cosas que no tenemos. Y hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan que Dios provee todo aquello que nosotros necesitamos para cualquier momento, especialmente aquellos de aflicción. Pero hay un texto que nos va a alumbrar un poco, que está en Juan, capítulo 13. No lo busquen. Conocemos la historia de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y esa frase Jesús la dice después de que él se humilló, porque el servicio que él le dio a los discípulos era el servicio más bajo que se conocía en ese tiempo para hacer por otro, lavar los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y entendemos que es una verdad no literal por nuestro tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo que dijo a continuación, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué está hablando? Como yo os he amado, así amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que va a decir a continuación? Él dio ejemplo. ¿Qué ejemplo dio el Señor Jesús de su amor hacia nosotros? Como Él nos ha amado, amémonos los unos a los otros. Él, el Señor y el Maestro, predicando con la verdad, predicando con el ejemplo. Y cuando pensamos en nuestra vida, en ese amor, vemos que si vivimos en esa verdad, practicamos esa verdad, es todo lo que necesitamos para tener una vida firme en Cristo. Porque yo sé cuánto me ama. Y yo sé para qué Él me ha puesto, para amar como Él amó. Pero ese amor es una decisión. Si sabes cuánto te ama el Señor, ¿sabes cuánto te ama el Señor o no? Y esa no es una pregunta simple. Muchas veces se nos olvida, ¿no? En tu vida diaria, ¿sabes cuánto te está amando el Señor? Antes aquí en Romanos 8, vayan ahí a Romanos 8.
Vamos a ver en el versículo 35, conocidísimo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esa pregunta manténla en cualquier tiempo en tu vida, en momentos de cuando te va bien, cuando te va mal, cuando no sabes qué está pasando. ¿Qué te separa a ti del amor de Cristo? Depende de cómo lo veas. Si lo veo con mis ojos, puede que todo. Pero si veo el amor de Cristo, si lo veo como Él lo ve, nada. ¿Por qué se me olvida? El- ¿Crees que tu vida puede estar firme en Cristo? Allá en el versículo 35, ¿no? ¿En tribulación? ¿En angustia? ¿En persecución? Veíamos algo en la mañana, ¿no? ¿En hambre o en escasez? ¿En desnudez, si quieres, en vergüenza? ¿En peligro? ¿O cuando te toque enfrentar la muerte? Y es un tema el de la muerte, a veces nos desespera, ¿no? A veces la nuestra o a veces la de un ser querido. ¿Te separa eso del amor de Cristo? Y entendemos entonces que tenemos que aprender del amor de Cristo, a vivir del amor de Cristo para que nuestra decisión sea ese amor y que demos de ese amor. Esa es la enseñanza que dijo el Señor allá en Juan 13, de palabra y en ejemplo, para que nosotros amemos de esa manera porque recibimos todo el amor de Él, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Lo tenemos, no podemos decir que no. Más adelante en el mismo Romanos 8, en el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a veces leemos este versículo y decimos, "Ah, somos más que vencedores, como que no nos va a pasar nada". ¿Qué dijo antes? ¿Que nos va a pasar todo? ¿Vencedores de qué está hablando? En aquel que nos... Ah, en el amor de Cristo. Nadie tiene el amor de Cristo como su iglesia, como tú y yo. Y eso es lo que te hace vencer cualquier situación, cualquier dificultad, incluso vencer sobre tu carne, por amor a Cristo, por amor a los hermanos. Ya no quiero amarme a mí. El Señor me sacó de eso. Yo quiero dar mi vida por ustedes. No hay amor más grande que este, que el que da la vida por sus hermanos, ¿o no? Eso es lo que está diciendo la carta a los romanos y aquí Pablo la va a explicar dentro de un contexto de el amor que debe disfrutarse en la iglesia por todo lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia y a través de su iglesia que somos nosotros. La demostración de Jesús, esa del lavamiento de los pies, es simple, pero al mismo tiempo es súper poderosa. Querer hacer eso, tomar la decisión de amar a otro así, decidir hacer algo benigno que le haga bien a otro, aunque tenga que pagar un costo, ¿sí? Aunque tenga que humillarme, aunque tenga que perder por eso. Lo que vale no es lo que yo pierda, sino el amor al otro, lo que el otro gana, el beneficio de ese otro. Esa es la definición de amor. Si yo no veo el amor de esa manera, entonces no estoy amando, o me estoy amando más a mí que al otro. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Mira la cruz, en lo que el Señor hizo, en el ejemplo magnífico de amor, y mira cómo el Señor también oró por eso. Yo en ellos, Jesús diciéndole al Padre en su oración, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Wow. Eso Él oró antes de ir a la cruz para consumar esa verdad de la cruz, para que tú y yo vivamos de esa verdad.
que seamos perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor del Padre por el Hijo, ese mismo amor por ti y por mí, y es eterno. Tenemos que leer una y otra vez estos textos para decir, esta es la realidad donde yo tengo que vivir, no la que ven mis ojos día a día y que distorsionan mi vida y engañan mi corazón que es perverso, como dijo Jeremías. Muchas noticias, muchas redes sociales, poca Biblia. Cuidado con dónde estamos gastando nuestro tiempo. Pablo nos enseña esta verdad aquí en Romanos y va a decir antes, en el capítulo 12, ¿te acuerdas cómo empezaba? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por este gran amor con que Él te ama, por todo lo que te ha dado en Cristo, porque tienes herencia en Él, porque su Espíritu Santo mora en ti, porque tienes la palabra de verdad para vivirla. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él ya tiene tu corazón si estás en Cristo. Él ya tiene tu espíritu. ¿Qué falta? Tu cuerpo, todo tu ser, como sacrificio vivo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y en ese contexto está hablando lo que viene a continuación, en el resto del capítulo 12 y en el capítulo 13, donde estamos ahora. Pregunta, ¿qué te detiene para vivir de las misericordias del Señor? ¿Por qué no estás donde el Señor quiere que tú estés? ¿Qué estás restringiendo? ¿Te preocupas más de ti que lo que el Señor está haciendo en ti? Para amar, recuerda, ¿qué es amar? Una decisión. Tienes que tomar la decisión y preguntarte qué es lo que me retiene, por qué no estoy donde debería estar. Si yo veo la palabra y es hermosa la obra que el Señor está haciendo en mí, yo quiero estar ahí. ¿Por qué no estoy? No es que uno dice, yo no quiero hacerme esa... No, es bueno hacerse esa pregunta porque tenemos que abrir los ojos y tomar la decisión correcta. Y abrir los ojos y ver que a lo mejor estamos tomando no las decisiones correctas, porque decisiones estamos tomando todo el tiempo. Porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús oró por eso, ¿no? Para que el Señor nos guarde del mal. Y de eso está hablando Pablo. Sométase, capítulo 3, versículo 1. Toda persona a las autoridades superiores. Y es una manera, y lo vimos antes, en que el Señor nos guarda del mal. ¿Sí? No hay caos, no hay anarquía, hay un orden, hay leyes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Recuerda, son servidores de Dios. Él lo puso. Dios no está preguntando si te gustan. Dios lo está poniendo porque son para nuestro bien. Por amor, nosotros. Y va a decir, entonces, en esta realidad, en el versículo 7, para tener el contexto, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Démelo sin boleta. No, paga el impuesto. Al que respeto, y este me llama la atención, al que respeto, respeto. Ese es más fácil no pagar, ¿o? Al que honra, honra. Oh. No debáis nadie, nada. Así empieza el texto de hoy, en ese contexto. Hay mucho que debemos pagar. Y la primera parte, no debáis a nadie nada, en el contexto está hablando de
de este mundo, quizás las cosas materiales, veámoslo de esa manera. Pero luego va a decir, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y nos lleva a un tema espiritual. ¿Qué tenemos que pagar? En lo material y en lo espiritual. No debáis a nadie nada. ¿Cuándo? Siempre. La idea del verbo acá es de aquí en adelante paga todo. Y es permanente. No es por un tiempo, es siempre. ¿Cuál es el contexto? Nosotros vivimos en Cristo, en su voluntad, en este mundo pecador que es gobernado por Dios, que puso gobernadores humanos. ¿A quién vamos a pagar nuestros tributos? Porque son siervos de Dios, ¿recuerdas? Pero también tenemos que pagar todo, ¿no? Cuando vas al supermercado, tienes que pagar o no. ¿Sí? Adquieres alimentos, tienes que pagar esa deuda. ¿Sí? La deuda, ¿cuánto dura? De que sacas el alimento de un pasillo hasta que llegas a la caja, pero pagas la deuda. Esa es un poco la idea, ¿no? Siempre lo estamos haciendo. ¿Qué más tenemos que pagar? Nuestras deudas. ¿Dios permite las deudas o los créditos? Sí, claro. Al que te pida tu capa, ¿sí? Dale. ¿No dice eso? Están pidiendo prestado. Y habla de cómo se tienen que pagar las deudas, no cometer el pecado de usura, no cobrar un interés más alto. El tema con las deudas es que tienen que pagarse. Por lo tanto, nosotros no podríamos o haríamos mal en endeudarnos en cosas que son innecesarias. Lujos o lo que quieras va a llegar un tiempo que no sabemos si lo vamos a pagar y probablemente no podamos pagarlo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que lo pagues. Entonces no te metas en algo que no sabes si vas a pagar o no. Pero no es la enseñanza de este texto. Estoy haciendo el paréntesis ya que habla de las deudas. Porque muchas veces dice un cristiano no debe adquirir deudas. Sí, sí puede adquirir deudas. Lo que debe hacer es pagarlas. Saber que las puede pagar. No son malas las deudas, sino son innecesarias. Y esta obligación de pagar va a hablar bien de nuestra fe. Nosotros pagamos por amor al Señor todas las cosas que el Señor nos da en su gracia en este mundo. Y para eso, por ejemplo, nos da un trabajo, para tener recursos para pagar nuestra comida, techo, etcétera, ropa, deudas, para poder pagar las cosas que en un minuto no podemos comprar, pero más adelante sí podemos pagarlas. Dios considera todas esas cosas cuando nosotros las hacemos bien, somos buenos administradores de todas las cosas que el Señor nos da. Luego dice, y va a introducir la obligación, sí, tenemos la obligación de pagar nuestras deudas, pero ahora va a ser una obligación constante de amarnos mutuamente, como una especie de deuda perpetua. Es interesante porque si lees el versículo dice en el 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si no, no debáis a nadie nada. Paga tus deudas, se pagó. Pero esto otro no lo vas a poder terminar de pagar. Esa es la idea del si no, el amaros unos a otros, todo el tiempo. De hecho, el verbo amaros en el griego está en un infinitivo presente, es todo el tiempo, nunca cesa, nunca disminuye, siempre es igual, como el amor de Dios. Y es una deuda entonces que tenemos que estar pagando todo el tiempo. Es una deuda difícil de explicar, porque no es una deuda impagable, es una deuda pagable, pero constante, que no termina, como nuestro amor al Señor. Amén, dijeron todos. Bien.
Y nosotros vamos a amarnos unos a otros porque el Señor puso ese amor en nosotros para amarnos unos a otros, porque Él enseñó con su amor a nosotros que tenemos que amarnos unos a otros, y nosotros obedecemos al Señor por amor a Él. ¿Sí? Tenemos el amor como causa. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y tenemos el amor como efecto. Dado que tenemos el amor del Señor, nosotros lo único que queremos es amar al Señor y en el Señor a los hermanos. Pero eso es una decisión. Hay mucho que debemos pagar en lo espiritual. Y tenemos para pagar este amor, que es un pago constante que no termina, la constante provisión del abundante amor de Cristo. ¿Qué te separa del amor de Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Así como yo os he hecho, vosotros hagáis los unos a los otros. Así como Él nos amó, amémonos unos a otros. Tenemos esa provisión de amor del Señor para que nosotros podamos sobreabundar en amor unos por otros. No hay excusa. ¿Cuál sería la excusa para no amar a otro? Yo he tomado otra decisión, amarme más a mí primero. O es una o es otra. ¿Cuál es la decisión que el Señor quiere que yo tome? Amar más a los otros que a mí. ¿Nos dice eso el texto? Al final del versículo 9, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está cumplido cuando tú amas más a otros que a ti mismo. Amar a Cristo es amar a los hermanos. Por eso el Señor dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Dónde vemos esta verdad? Cuando el Señor empieza a profetizar acerca de los últimos tiempos, va a hablar del juicio en Mateo 25 y va a decir que a los que le hicieron bien a él cuando tuvo hambre, cuando necesitó ropa, ¿se acuerdan ese texto, no? Y van a preguntar, ¿y cuándo nosotros hicimos eso? Y respondiendo el rey, Jesús, el rey, dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tú amas a tus hermanos porque tú amas a Cristo. Esa es la verdad del Señor. Si tú no amas a tus hermanos, punto suspensivo. ¿Tienes la respuesta? Recuerda quién es tu Señor y Maestro. Que lavó los pies, que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte, que hizo todo, cumplió toda la ley para darte vida y te dio todo su amor y ahora nada te separa de su amor. Recuerda a ese Señor y a ese Maestro para que tú tomes la misma decisión de hacer eso por tus hermanos, por los otros, y no solo tus hermanos, sino también por todos. Para el Señor el amor es sumamente importante. De hecho, Dios declara de sí mismo que Dios es amor. Dios entonces no puede dejar de amar ni siquiera un milisegundo de nuestro tiempo o en la eternidad, porque dejaría de ser Dios. Y ese amor que hace que Él sea Dios es el amor que nos ha dado a nosotros. Y tenemos que aprender entonces a vivir de ese amor, porque ese amor es así de importante. Para Dios es lo más deseable, pero también es justo, cumple la ley. Por lo tanto, si tú amas a tu hermano como a ti mismo, o más que a ti mismo, estás cumpliendo la ley. Y es interesante esa idea de saber que estamos cumpliendo la ley porque estamos cumpliendo con todo lo que el Señor tiene en su corazón. La ley que fue dada a Moisés
muestra el corazón de Dios. Y nosotros estamos cumpliendo con someternos al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando cumplimos la ley. ¿Puedes cumplir la ley? No. Pero cuando amas, la cumples. ¡Wow! ¡Qué fácil! Más a otro que a ti. Es una decisión, no lo olvides. Es una decisión que lleva fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Empieza con amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y termina ese texto diciendo, contra tales cosas no hay ley. Porque el amor cumple la ley. Por tanto, el amor es mucho más que una emoción, algo que yo sienta, algo que me gusta. Y muchas veces, como nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, nos dejamos llevar por este amor que nos produce estas emociones porque nos gustan y tomamos decisiones que nos llevan al fracaso. Eh, Tristemente, matrimonios terminan por causa de las emociones, porque no buscan vivir del amor de verdad. Y están tan pendientes de uno que no son capaces de mirar al otro. Y antes del matrimonio, cuando están buscando a alguien, probablemente se van a quedar con lo que más les gusta, por lo que yo creo que. Porque ¿en qué estoy enfocando mi mirada? Mí. En cómo eso me va a favorecer a mí, me va a hacer sentir a mí. ¿Dónde está el amor? Y si uno piensa en los tiempos antiguos, cuando los matrimonios eran arreglados por los padres, uno hoy día dice, oh, qué aberración más grande. ¿Sí? Ellos se amaban. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar a la mujer para Isaac? Isaac la conocía, ¿no? No. ¿Y Rebeca conocía a Isaac? No. Sin embargo, ¿qué dice? Se amaron. Porque es una decisión. Nos cuesta cambiar la realidad de ese entonces con nuestro mundo hoy, porque hoy día el mundo ha distorsionado a tal punto el amor que lo ha transformado en una emoción, en un sentimiento, en una pasión. No, el amor es una decisión que produce afectos, que produce sentimientos, que produce pasión, pero es una decisión. Y lo que no debe cambiar es la decisión. ¿Pueden ocurrir desavenencias en una pareja a tal punto que se enojen uno con el otro? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué me decís que no? El Señor sabe todas las cosas. ¿Y el amor dónde está ahí? La forma de solucionar esas desavenencias es mediante el amor. El amor es sufrido. ¿Recuerdas que partía así ese texto? Yo voy a buscar lo que es mejor para el otro y el otro va a buscar lo que es mejor para mí y vamos a llegar a un acuerdo en amor, no por conveniencia. Así funciona. Si no incorporamos el amor en esa discusión, vamos a terminar en separación. El amor cubrirá multitud de pecados, dice también Santiago. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Tenemos que pensarlo, ¿cierto? Nosotros debemos amarnos de esa manera. No lo digo yo, lo dice Juan en su primera carta. ¿Nosotros qué dice? Debemos amarnos. Y ese verbo, debemos, es el mismo que está usando Pablo acá cuando dice, no debáis a nadie nada. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nos lleva a tomar siempre esa decisión? Porque tenemos una deuda de amor con otros. Mira, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 5 va a decir, ¿y por quién, hablando de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Qué va a hacer Pablo por amor de Cristo?
obediencia. Versículo 14. A griegos y a no griegos, o sea, a todos, sabios y a no sabios, o sea, a todos soy deudor. Por amor, su nombre. Es lo mismo, la misma palabra que está usando Pablo aquí en Romanos 13. Volvemos allá. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos también nosotros. No es porque yo merezca ser amado, ¿o sí? Es que Él no merece mi amor. Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? O lo practicamos. Pregunta, ¿tú merecías el amor de Cristo? ¿Y Cristo te lo dio? ¿Cuánto? Todo. ¿Quién eres tú para restringir ese amor a otro? Estás tomando una mala decisión. Y es un tema para pensar. El texto ahí en Romanos dice, versículo 9, ¿por qué? No adulterarás. Y cuidado entonces con caer en estos pecados sexuales. Dejar de amar a quien tienes que amar por amarte más a ti mismo para buscar una satisfacción personal. No por nada pone esto de la ley. No matarás. Y nos acordamos de el Sermón del Monte, ¿no? No adulterarás, pero yo os digo que si viste a otro con ojos de codiciar a otra, ya adulteraste en tu corazón, ¿no? No matarás, pero si consideraste necio al otro, ya lo mataste en tu corazón. ¿Se dan cuenta cómo está describiendo el cómo tenemos que amar? O si quieres, cómo no tenemos que amarnos a nosotros. ¿Cuál es la decisión que estás tomando respecto de qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás pensando de tu hermano? ¿Que no merece tu amor? ¿Lo mataste en tu corazón? No hurtarás. Si quieres, no tendrás envidia. Ah, ¿han escuchado eso de tener una santa envidia, no? No, no existe. La envidia es un pecado igual. No, es una envidia sana, tampoco. Es envidia. Nosotros cuando nos alegramos, o sea, deberíamos alegrarnos por lo bien que le vaya a otro, por amor a ese otro. No importa que yo no tenga nada de eso. Es algo que tenemos que aprender, pero tenemos que decidir hacerlo. Eso es decidir amar. No dirás falso testimonio. No murmurarás de tu hermano, ni aceptarás que alguien hable mal de tu hermano, por amor a ese hermano. Y por amor al que te está haciendo pecar también. No lo hagas. Eso es pecado. Porque tomaste una decisión de no solamente no pecar, sino de amar tanto al que va a pecar como a aquel contra cual pecan. Es interesante que haya puesto este texto aquí en el medio. No codiciarás y cualquier otro mandamiento. Como decía un amigo muchos años atrás, ¿será malo esto? Cuando te haces esa pregunta, ¿qué tiene de malo? Es porque es malo. Tú simplemente ama. Toma esa decisión y ayúdale y pídele ayuda al Señor para que puedas amar como Él te amó. Y piensa en esos textos que muestran de esa manera el amor de Dios. Piensa en ese texto en Juan 13 cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Tú sabes cómo empieza ese capítulo, no? Jesús, sabiendo que había llegado la hora en que Él iba al Padre, ¿qué hay entre medio? Una cruz, dolor, muerte. Amó a sus discípulos hasta el fin, con todo su ser, y les lavó los pies para darnos ejemplo. Tenemos que recordar las escrituras. Si amas, perdonas. Si no perdonas, no amas.
¿Tienes cosas guardadas en tu corazón contra otro? ¿Llevas una lista de las ofensas que te han hecho? Y tienes que cuidarte de ofender a otros. No es fácil. Hay que decidir amar. La idea es amarnos siempre, recuerda que es constante, como Cristo nos amó. Y tengo que ver entonces cómo expreso ese amor en mí. ¿Cómo lo hago? Y me viene a la mente un versículo en Gálatas 2:20, que me encanta ese versículo que empieza diciendo, crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis pecados están muertos. Yo he muerto a eso. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en esa que tengo que entregar como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo vivo en la fe de aquel que me amó, se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que tengo que considerar en mí para ver cómo voy a amar. Buen versículo. ¿Y cómo expreso ese amor a otros? ¿Cómo soy benigno? ¿Cómo estoy viviendo una situación difícil para buscar que mi hermano sea restaurado? ¿O voy a buscar que mi hermano sea desechado? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué decisión estoy tomando? ¿Te das cuenta? Cuando habla de la ley de Cristo, que es la ley del amor, Pablo en Gálatas capítulo 6 dice que si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradles en amor y en sabia mansedumbre. Esa es la ley. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Tengo que vivir una vida sometida al Señor para que mi vida sea recta y no fallar o no causar un pecado a mi hermano. Fácil. Pero puedo conversar esas cosas con mis hermanos, ¿no? Para cuidarnos unos a otros. Necesito estar presto para dar consuelo cuando un hermano necesita consuelo. Y no estoy hablando de decirle, pucha, pobrecito, lo que está sufriendo. No, tengo que llevarlo al Señor. Salgamos de este mundo donde este mundo vive de los afectos, de los sentimientos, de las pasiones. Vayamos al Señor. Segundo los Corintios capítulo 1 dice que Dios es el Padre de toda consolación para que nosotros aprendamos a ser consolados y con esa consolación podamos consolar a los que necesitan ser consolados. De Dios, no de mí. Para mostrar el amor de Dios y amor unos por otros en el consuelo. Nos cuesta eso y nos sale más fácil unas palmaditas en la espalda, un abrazo y decir, pucha, lamento que estés pasando eso. El mundo no hace eso. Somos iguales al mundo. Animarnos mutuamente. ¿Cómo nos podemos animar mutuamente? ¿Les doy una? Viniendo a la iglesia. ¡Wow! Estamos todos y nos vemos y conversamos y disfrutamos juntos. Simple. Para amarnos unos a otros. El mundo que estamos es despiadado, es cruel. Las redes sociales te liquidan. Hoy día conversamos con mi esposa de la palabra funar. Te funan. Y esa palabra no está en el diccionario, pero te descalifican, te matan, literalmente. Eso hace el mundo. ¿Vamos a hacer eso mismo en la iglesia? No, todo lo contrario, tenemos que animarnos, exaltarnos unos a otros porque todos estamos en el amor de Cristo y nada nos va a separar del amor de Cristo, por lo tanto vamos a decidir amarnos como Cristo nos amó. Y es probable que necesitemos, y otra vez he ido a la Escritura en muy breve tiempo, pero podríamos estar como Pablo de un día para otro predicando, pobre Eutico, acerca de esto, ¿no? Tenemos que volver una y otra vez a las Escrituras. Y, por ejemplo, ayer en la clase hablamos de un texto en Isaías capítulo 53 que relata el sufrimiento de Cristo en la cruz, profetizado 700 años
antes. Y es interesante cuando uno va a ese texto, ver en 53:11, al final dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, su conocimiento, él sabía cuál era la necesidad que tenemos nosotros para ir a la cruz por amor a nosotros. Wow. ¿Te das cuenta cómo enseña cómo es el amor, no? Es que el costo es muy alto de amar a otro de esa manera. Así lo ven nuestros ojos. ¿Cómo lo ve el Señor? No importa el costo. Yo sé cuál es el costo, pero voy a ir. Y Él paga el costo. ¿Cuánto amor hay ahí? No todo el versículo. ¿Cuánto amor hay ahí? Tenemos que volver una y otra vez a las Escrituras para conocer del amor del Señor. ¿Y sabes qué estaba pensando? Que Jesús conocía este texto. Él sabía lo que iba a sufrir por nosotros, cómo Dios lo iba a aplastar por causa de nuestros pecados, no los de él, los nuestros, por amor a nosotros. Y fue, y lo hizo. Wow. ¿Y nosotros decidimos amar así? ¿Cuánto sufrió por ti? Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, y explicamos en la clase ayer como cuando se muelen las papas para hacer un puré. Así, molido por nuestros pecados, por amor a nosotros. Él, el justo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no reclamó. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir esta injusticia? Y nosotros hacemos eso, ¿no? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no el hermano? No, él fue por amor a ti. Eso es decidir amar. ¿Fue merecido? No. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice el texto. ¿Hubo alguna compasión del padre por su hijo? No. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por amor a ti. Conversamos ayer en el curso. ¿Quién mató a Jesús en la cruz? El Padre. Eso dice acá. Por amor a ti, para que tú puedas tener vida, para que aprendamos de ese amor a amarnos unos a otros. Y entendemos entonces por qué Jesús se iba a someter a algo así. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor grande, amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que aprender a amar así. Tenemos que decidir amar con ese amor. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos ilustra cómo es tu amor. Es poco lo que alcanzamos a ver, quizás en breve tiempo, pero tenemos tu palabra para verla una y otra vez, y ayúdanos a entender esta verdad. Cada vez que nos preguntamos si está bien o mal lo que estamos haciendo, ya debemos suponer que está mal, que no estamos amando como deberíamos amar a estos pequeñitos, como dijo Jesús. Ayúdanos a entender que nuestra vida es para ti y está en ti y es para tu gloria, y que lo que te glorifica hoy en este tiempo en tu iglesia es ese amor unos por otros. Por esto serán conocidos, si os amáis unos a otros. Ayúdanos a amarnos de esa manera siempre, a pagar esta deuda constantemente. En el nombre de Jesús. Amén.